Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este programa de 64 casillas llamado Jaque a la Mente y siempre de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos con un nombre que incluso a los más jóvenes igual les suena porque sigue con vida y se llama Garry Kasparov. Sí. Es un personaje que fue el todo en el ajedrez, sí, y hoy en día pretende ser algo en la política. Sí, ya nos ocuparemos de su faceta política. De momento nos vamos a ocupar del ogro de Bakú, que es... Así lo llaman. El mote que recibió porque nació en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán. Y tenía un carácter un tanto arisco. No lo llamaban Shrek. No. Entonces ya hemos visto que Garry Kasparov nació en Bakú, en Azerbaiyán, y ya pronto pasó a vivir en Moscú, donde, claro, el ajedrez, las posibilidades ajedrecísticas eran obviamente mejores. Y ahí estaban también los mejores maestros y escuelas, sí, ¿no? En aquella época en que se desarrolló ajedrecísticamente Kasparov, la Unión Soviética era todavía el bastión del ajedrez mundial, cosa que no es hoy en día, con la aparición de genios indios, chinos e incluso iraníes, donde en Irán se prohibió el ajedrez, y sin embargo ahora tienen una cantidad de jóvenes valores fortísimos. Es decir, está floreciendo el ajedrez en muchas partes del mundo, y esto, claro, le ha quitado primacía a la Unión Soviética o a Rusia actualmente. Y de paso también a los judíos, hay que decir. Sí, bueno, esto ya sí. Obviamente es más difícil encontrar un gran maestro chino judío o gran maestro chino hindú judío. Obviamente ya los judíos están en retaguardia ya desde que han aparecido los ordenadores. Sí, ya nos tenemos que dedicar a otra cosa. Ya hay que buscar otro tipo de florecimiento. Desde luego, los tiempos de Lasker, Steinitz, Botvinnik ya se han acabado. Bueno, sigamos con Kasparov, que es uno de los últimos. Bueno, pues Kasparov empezó muy fuerte a los 15 años. En 1978 participó en el Memorial Sokolsky en Minsk, que entonces era Bielorrusia. Sigue estando en Belarus. Sí. Sí, pero pertenecía a la Unión Soviética. En esa época sí, eso sí. Y había sido invitado como excepción y, sorpresa, terminó en la primera plaza. Entonces Kasparov reconoció siempre, lo repitió muchas veces, que este torneo marcó el principio decisivo de su carrera ajedrecística. Entonces, bueno, a partir de ahí ya siguen los éxitos. Se clasifica por primera vez para jugar el campeonato de la URSS, que era tremendamente fuerte. Esto era casi un campeonato mundial, yo diría. A la edad de 15 años en el 78, y era el jugador más joven en hacerlo a este nivel de nacional. Ganó un torneo suizo porque había tantos candidatos, tantos jugadores, que organizaron un torneo suizo con 64 jugadores. No sé si conocen la fórmula del suizo en ajedrez. Mejor lo explicamos. Lo vamos a explicar. Cuando hay muchos jugadores, 64 jugadores, obviamente debería haber 63 rondas para que todos jugasen entre ellos. Eso es imposible. Entonces se hace lo que se llama un torneo suizo.
A eliminación directa. No se elimina. ¿No? Es un tipo de torneo que procede a una selección natural. En la primera ronda, digamos, hay 64 jugadores clasificados por orden de fuerza, etcétera. Pues entonces, el número 1 del escalafón va a jugar con el 33. Ajá. El 34 con blancas jugará con el 2. El 3 jugará con el 35, etcétera, hasta el 32 que jugará con el 64. Sí. De estos partidos habrá gente que gane 1 punto, gente que haga tablas medio punto y gente que pierda tendrá 0 puntos. A partir de ahí, y respetando los colores, se hace un nuevo emparejamiento por grupos. El grupo de los que tienen 1, el grupo de los que tienen medio y el grupo de los que tienen 0. Y se va estableciendo una selección natural. Bueno, pero lo de los que tienen 0 siguen jugando. Sí, pero no van a jugar nunca con el mismo jugador. Van a jugar, uno que ha perdido va a jugar con otro que haya perdido. Y entonces, después de la segunda partida habrá una categoría de 2 puntos, 1,5, 1, medio y 0. Sí. Y se va, así que todo el mundo va a jugar siempre, pero van a jugar con gente de su categoría, digamos. Si tiene 0 puntos después de 2 partidas, pues jugará con otro que haya perdido 2 partidas. Yo lo llamo este sistema el sistema del ascensor. Sí. Porque los que ganan se van bien para arriba bajan, y los que pierden... No, el sistema del ascensor es el siguiente. Cuando uno juega un torneo muy fuerte, donde hay grandes maestros, y este tipo de torneos suizos te permite emparejarte con gente fortísima, cosa que no sería posible normalmente. Claro, en torneos cerrados, no. Entonces, si te toca un fuerte maestro, tienes 95% de probabilidades de perder. Entonces, bajas. Pero ahí abajo te toca uno bastante más flojo y lo ganas. Entonces vuelves a subir. Ajá. Yo por eso lo llamo el sistema del ascensor. Sí, excepto los que son muy buenos que se quedan arriba. Claro, los que son muy fuertes se permanecen en la cumbre. Uh-huh. Bueno, pues entonces había 64 jugadores en este torneo suizo y quedó primero, ganó este torneo Kasparov y capturó la primera plaza de la clasificación. Eso con 18. Bueno, tenía 15 años. 15 años sí. Y ya ganó. Kasparov entonces rápidamente subió su elo del suelo y bueno, le invitan en un torneo de grandes maestros en Yugoslavia, en Banja Luka. Uh-huh. Esto es a los 16 años, en 1979. Y la federación pensó que era un torneo juvenil y lo enviaron y ganó también este torneo de la élite. O sea, no era un torneo juvenil, lo mandaron por error casi. Lo mandaron y entonces ya tenía un elo de 2.595 a los 16 años. Un buen elo, ya que el número 3 del mundo, que era Boris Spassky, justamente, uh-huh, tenía 2.630. O sea, poco más. Y Anatoly Karpov, que era el campeón del mundo, tenía 2.690. Este tenía menos de 100 puntos elos que Karpov. Al año siguiente, en el 80, ganó el campeonato mundial juvenil, que se desarrolló en Alemania, en Dortmund. Y bueno, ya después apareció con la Unión Soviética en la Olimpiada de Ajedrez de La Valeta en 1980,
A los 17 ya se convirtió en gran maestro internacional, tenía fuerza de sobra, porque vamos a ver, si a los 16 años ya tenía 2.595 y en general los grandes maestros consiguen el título a partir de 2.450, 2.500. Él tenía de sobra ya la fuerza. Pero para que le otorguen el título necesita hacer normas en torneos de categoría X, que es el promedio es un proceso un poco complicado, son porcentajes que un profesional debe alcanzar. Por ejemplo, un torneo de categoría 16, pues debe alcanzar un 65 o 70% de los puntos posibles. Eso es una norma. Sobre esta adjudicación de normas hubo muchísimo trapicheo, hay que reconocer, gente que compraba puntos porque le faltaba para consolidar su como norma. Como en el álbum de cromos, ¿no? Sí, esto en los años, yo recuerdo en los años 80 había un trapicheo tremendo. Pero bueno, eso es como todo, la corrupción. Corruptela. Aquí bueno, tampoco es. Para ganarse los puntos Elo y el pan de cada día. Bueno, ya iniciamos la fase que dirige a Kasparov hacia la cumbre. Se dirige firmemente hacia los lugares de honor. Ya siendo adolescente, con 17 y 18 años, pues empató 2 veces la primera plaza en el campeonato de la URSS, que como hemos dicho, era un torneo fortísimo. Yo diría que incluso, el primer torneo mundial, casi, por la cantidad de buenos jugadores que había. Y después, a nivel internacional, jugó en Bugoyno en 1982, o sea, cuando tenía 19, y ahí consiguió después una plaza en el torneo interzonal de Moscú de 1982. Y lo ganó. Se clasificó para el torneo de candidatos. A los 19 años, pues, se puede decir que Garry Kasparov fue el candidato al campeonato mundial más joven desde que Bobby Fischer lo ganara. Tenía 15 años cuando se clasificó en el 58. Hemos visto que Fischer era de una precocidad tremenda. Bueno, en ese momento, ya cuando se clasifica para el torneo de candidatos, es ya el segundo jugador de la clasificación mundial, solo detrás del campeón del mundo Anatoly Karpov, en la lista de 1983. O sea, ya... Karpov, más o menos, ¿cuántos años le lleva? Le llevaba, creo que 12 años. No sé. Sí, creo. Sí. 11 o 12 años. Entonces... el primero encuentro de candidatos de Kasparov fue contra Beliavsky, que era un fuerte jugador, pero Kasparov lo derrotó 6-3, con 4 victorias, 4 tablas y 1 derrota. En 9 partidas. Los políticos, claro, temían que la semifinal de Kasparov fuera contra Víctor Korchnoi, que se había programado para jugarse en California, en Pasadena. Korchnoi había desertado ya la Unión Soviética, lo vimos, en 1976. Y entonces hubo varias maniobras políticas dignas de Jan Fleming y 007, pero impidieron a Kasparov jugar contra Korchnoi. Porque tenían miedo que vaya a perder. Sí, no,
no podía jugar contra un soviético exilado, era mal visto. Pero en vez de él fue otro a jugar con. Sí, no, entonces, Korchnoi. pues Kasparov renunció al encuentro porque, claro, había presiones también dentro de la federación, era muy monolítica, la Federación Soviética. Estamos todavía antes de la Glasnost, de la apertura. Entonces ahí las maniobras eran tremendas. Bueno, Korchnoi permitió que el encuentro se volviera a jugar en Londres, junto a otro encuentro entre Vasily Smyslov, ex campeón mundial, y el húngaro Ribli. Kasparov perdió la primera partida, pero ganó el encuentro otro contra Korchnoi. Bueno, llegamos a 1984, cuando tiene 21 años ya Kasparov, pues ganó la final de candidatos, 8:30 a 5:30. Ganó 4 partidas, entabló 9 y no perdió ninguna. Contra el ex campeón mundial Vasily Smyslov, que algunos sabrán, era pianista también, Smyslov. Y se clasificó así para jugar contra Anatoly Karpov por el Campeonato del Mundo. Así ya empieza la fase de Campeonatos del Mundo, que es un tanto extraña por los altibajos porque el Campeonato del Mundo fue tremendo. Y eso que los dos eran de la Unión Soviética. Sí, claro. Pero ya a nivel personal, mal rollo, ¿no? Bueno, digamos que, claro, había una diferencia de edad y de estilo de juego, porque Karpov lo llamaban el gélido Karpov, claro. Un hombre frío que no es que jugara fortísimo, porque te impedía jugar, te quitaba posibilidades de desarrollar tu juego, mientras que Kasparov tenía una visión mucho más dinámica del juego, de sacrificar un peón para obtener la iniciativa, que era su especialidad, con mucho estudio. No, Karpov era un juego que se llama posicional, donde tú vas maniobrando, y vas controlando un punto y poco a poco, como un boa constrictor, vas reduciendo a tu enemigo. Y ahogándolo, ¿no? Ahogándolo, etcétera. Entonces, claro, se enfrentaban 2 generaciones, eran también enemigos porque Karpov siempre fue un hombre del sistema, del Partido Comunista, y yo recuerdo que cuando ganó su título agradeció el Partido Comunista, sin el cual nunca hubiera llegado a conquistar este título, etcétera, mientras que Kasparov ya era bastante crítico con el sistema, aunque no podía meter la pata porque le hubiera ido mal, pero ya se veía que eran 2 tipos de personalidades muy distintas. Entonces, el match por el Campeonato del Mundo de 1984 tuvo muchísimos altibajos. ¿Por qué? Y el final, además, fue polémico. ¿Por qué? Karpov empezó en buena forma y después de 9 partidas ya Kasparov estaba perdiendo por 4-0, lo cual es una paliza, se puede decir. En ajedrez, ganar una partida, hay muchas tablas, pero perder por 4-0, y era campeón el primero que obtuviera 6 puntos. Es como 6 victorias. Es como si estuviéramos en el tenis y has perdido los 2 primeros sets. Bueno, pues Kasparov logró 17 tablas a partir de ahí.
Enganchó consecutivas. Enganchó. O sea, había perdido 4 partidos. Y fueron 17 tablas seguidas. Es decir, que bueno. Bueno, el Karpov estaría subiéndose por las paredes. Perdió la partida 27 y entonces volvió a la lucha contra otra serie de tablas hasta la partida 32. Yo recuerdo, era una historia interminable. Su primera victoria contra el campeón del mundo ocurrió en la partida 32. Después hubo una sucesión de 15 tablas, que es una cosa espantosa, Sí. una igualdad tremenda. Hasta la partida 46, yo creo que estaba mal planteado el torneo, y se dieron cuenta. Tenían que haber tirado una moneda. El anterior récord de duración para un título mundial fue de 34 partidos, ya estaban en la 46. Y todavía... Y era el encuentro de Capablanca contra Alekhine, Aljochin, en 1927. Bueno, en ese momento Kasparov, que sí, ahora lo sé, son 12 años... Karpov, que era 12 años mayor que Kasparov, estaba ya cerca del agotamiento. Claro, una lucha así es tremenda. Y ya no parecía ser la misma persona. ya estaba cerca del caos ajedrecístico. Y entonces Kasparov empezó a ganar las partidas 47 y 48. Y ya el marcador era de 5-3. Y Karpov, que no había perdido, había solo perdido una, ya perdió 2 seguidas. Entonces, el encuentro lo anuló, lo terminó antes de que muriera por inanición Karpov. Se dio por vencido. El filipino Florencio Campomanes, presidente de la FIDE, de la Federación Internacional, interrumpió el encuentro porque ya se veía que uno estaba flojeando, estaba al borde de la inanición, como dices, y que esto ya no era ajedrez, sino era boxeo mental. Pero lo interrumpió. Lo interrumpió y anunció un torneo para 9 meses después. No le proclamó a ninguno de los dos. No, porque es que estuvo muy cerca, o sea, llevaba 4-0 al principio. Sí. Y solamente necesitaba 2 victorias, pero el otro, no sé, tomó un complejo vitamínico y era más joven. Y lo cierto es que logró remontar y estaba queriendo seguir para machacar al pobre Karpov, que estaba ya en la lona. Sí, porque es que Karpov se sabe que había perdido 10 kilos. En esos días. Sí, es tremendo el esfuerzo. Uno no se puede imaginar el esfuerzo que supone y la tensión y el gasto de energía que supone jugar una partida de ajedrez. Desde fuera se cree que es algo tranquilo y tal, pero uno está muriéndose en cada momento. A nosotros nos vendría bien un torneo de estos. Y sobreviviendo. Bueno, él había perdido 10 kilos, pero Kasparov estaba en excelente forma. Entonces se quejó, se ofendió Kasparov porque quería seguir machacando al pobre y debilitado Karpov. Finalmente se pospuso. Entonces ya empieza la segunda fase del campeonato. Yo no sé si este es un buen momento de agotamiento al borde del precipicio para crear un pequeño paréntesis de 2 semanas solamente hasta que volvamos a seguir contando esta historia apasionante. Solamente decir que este es el primer y único encuentro por un campeonato del mundo que fue interrumpido, que no... Suspendido por agotamiento. Suspendido y no tuvo un resultado. Y otra cosa, Campomanes, hay gente que lo llamaba a raíz de este incidente Karpomanes, porque Karpov. En vez de Campomanes lo llamaban Karpomanes porque decían que estaba a favor, salvando la vida y el prestigio de Karpov. Y entonces, bueno, ya veremos. Hubo todavía tres
3 encuentros, una cosa tremenda. En uno de ellos yo participé en Sevilla, me fui a Sevilla a ver el campeonato. En fin, ya hablaremos de las secuelas de este campeonato del mundo por entregas. Exacto. En otra entrega. Así que los que todavía piensan que el ajedrez es un deporte aburrido porque la gente no se mueve, pues... que cambien de opinión. Que cambien de opinión y jueguen una jugada de torneo y les garantizo que después de 4 horas de juego tenso, tendría un apetito bastante voraz. Y si les toca hacer 46 partidas seguidas con el mismo contrincante, todavía más. Bueno, 10 kilos por 46 perdía 200 gramos cada día. Pues nada, muchas gracias René Mayer. Ya saben, dentro de 2 semanas seguimos hablando de Garry Kasparov.